Listo, ahí ya se está grabando la sesión. Bienvenidos, buenos días. Ya saben que hay que mantener la camarita encendida durante la sesión para que su asistencia pueda contar. Y pues el día de hoy vamos a estar trabajando con la materia de Física 1. Por ahí habíamos tenido para la materia de Física una clase que era como repaso y yo le había puesto clase 5. Entonces le cambié ahí el título y le puse clase de repaso para tratar de ir igual en todas las materias que estoy dando clase. Entonces aquí le puse que esta es nuestra clase virtual número 5 y es donde vamos a empezar a trabajar con la unidad número 2 que habla sobre la cinemática. ¿Ok? Déjenme nada más ir abriendo la lista de asistencia mientras van llegando los demás. Para al final tomar lista. Ok, muy bien, pues vamos a comenzar nosotros y esperamos que durante la sesión se vayan agregando las demás personas que faltan. Por ahí va llegando alguien más. Y bueno, vamos a iniciar entonces con la unidad número 2 que se llama cinemática. Aquí en esta unidad vamos a estar trabajando ya con lo que son los conceptos de movimiento, con los conceptos de sistema de referencia, trayectoria de un cuerpo, distancia y desplazamiento. ¿Ok? Se abrió ahí otra ventanita. Cuando hablamos, esto ustedes lo van a buscar de tarea, van a buscar como las definiciones de estos conceptos clave. Ya en el documento PDF que les voy a compartir, ahí van a aparecer estos conceptos, pero les platico así como que rapidito acerca de cada uno de ellos para que vayamos viendo como la diferencia. Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de un cambio de posición, ¿ok? Ustedes están en un punto A y se quieren trasladar hasta un punto B. Cuando yo cambio mi posición del punto A al punto B, es porque estamos estamos aplicando lo que es el movimiento. ¿Ok? Movimiento ustedes van a ver que tiene que ver con el cambio de posición. Ahora, para yo saber cuál es el cambio de la posición, yo tengo que tener un sistema de referencia. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a aplicar esto de sistema de referencia. Necesito saber cómo voy a medir yo ese cambio de posición, si lo voy a medir a lo mejor en centímetros, en metros, en kilómetros, si estoy partiendo desde un punto cero o estoy partiendo desde un punto cualquiera. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar conocer cuál va a ser nuestro sistema de referencia para poder determinar cuál es el cambio de posición. Cuando hablamos de la trayectoria de un cuerpo, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, no sé si han visto estrellas fugaces o así como para ilustrar esto de la trayectoria de un cuerpo, a veces cuando cae una estrella fugaz, un cometa o algo por el estilo, a veces deja como un caminito atrás de él que se conoce como o bueno, algunos lo mencionan así como la cola del cometa, que es como atrás del cometa va dejando una estela de luz que se formaría como un caminito. Bueno, la trayectoria de un cuerpo es como ese rastro que vamos dejando o esa línea imaginaria por donde fuimos nosotros pasando. A eso le llamamos trayectoria de un cuerpo. Imagínense que ustedes en un mapa, bueno, otra forma de ilustrarlo es como estos mapitas que aparecen de repente en las caricaturas, en las películas, donde la gente está viajando de un lugar a otro y se está mostrando el mapa y el camino donde van pasando se va trazando como una línea punteada. Bueno, esa sería la trayectoria de un cuerpo, el camino por donde nosotros vamos a ir viajando de un lugar a otro. La distancia, pues sería la medición de toda esa trayectoria, mientras que el desplazamiento sería como si nosotros tomáramos un atajo para llegar de un punto A un punto B. Entonces, más o menos así, voy a ver si puedo ilustrarlo aquí. Igual ahorita ustedes cuando ustedes lo investiguen, pues les va a quedar un poquito más claro. Y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos un punto A y queremos llegar a un punto B. La trayectoria sería pues todo ese camino punteado que nosotros seguiríamos para llegar de un punto A un punto B.
Esa línea punteada sería la trayectoria. La distancia pues sería medir todo ese camino que nosotros, por donde nosotros viajamos, pero el desplazamiento sería como si tomáramos un atajo y fuéramos directo del punto A al punto B. La línea punteada es la trayectoria, si la mido se convierte en distancia, pero si voy directo de un punto A a un punto B, a eso se le conoce como desplazamiento. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que identificar de esos conceptos claves. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de desplazamiento. Tenemos ahora nuestro sistema de referencia, que eso es lo que nos referíamos. Nuestro sistema de referencia por lo pronto va a ser una recta numérica. ¿Ok? Dice aquí, determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Aquí tenemos que el punto A está situado, o bueno, más bien el objeto que queremos que se va a mover, está situado en el punto A, en nuestra recta numérica, que sería a 30 metros del inicio. Y este objeto va a moverse hasta donde está el punto B, que es este punto de aquí, que ya serán a 80 metros del inicio. Entonces, si este objeto estaba aquí a los 30 metros y se mueve hacia los 80 metros, lo que vamos a hacer es una resta. Queremos saber cuánto se desplazó. Bueno, pues vamos a necesitar hacer una diferencia de posición. Aquí la fórmula para poder encontrar esta diferencia, bueno, por lo general ponemos un triangulito, que sería la diferencia en X o la diferencia en nuestro sistema de referencia, es igual a la posición final menos la posición inicial. Si sustituimos esta información, pues la posición final fue a los 80 metros y le voy a restar la posición inicial que fue a los 30 metros. Si sacamos esta resta, nos vamos a dar cuenta que el objeto se desplazó 50 metros, que serían 10, 20, 30, 40, 50 metros. Esa es una forma o es la forma en que nosotros podemos determinar el desplazamiento de un objeto, restando la velocidad final menos la velocidad inicial. Esa va a ser la manera en la que vamos a estar trabajando. Y ustedes se van a dar cuenta que es muy sencilla. Aquí tenemos otro ejercicio. Bueno, otra cosa. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento, también podemos determinar pues, la dirección. Por ejemplo, este objeto se desplazó 50 metros al este. ¿Ok? Porque aquí tenemos lo que es el este y el oeste. También podemos determinar el sentido, la dirección, como para complementar esto del desplazamiento. Ok, por acá tenemos otro ejercicio similar. Aquí empieza, dice que el objeto se mueve desde el punto A hasta el punto B. Aquí vemos que el punto A está a los 60 metros y el punto B está a los 10 metros del inicio. Entonces ahora nos estamos desplazando en sentido contrario. Vamos a poner aquí la diferencia en su posición es igual a a la posición final menos la posición inicial. Si sustituimos eso sería posición final son 10 metros y le vamos a restar la inicial que son 60 metros. Si hacemos esa resta nos va a dar un desplazamiento de menos 50 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que nos desplazamos ahora 50 metros, pero ahora hacia el oeste. ¿Sí? Por eso salió negativo, porque nos estamos, digamos que moviendo al revés, o nos estamos desplazando en sentido contrario. Entonces el desplazamiento para nosotros va a ser como un vector que puede tener magnitud, dirección y sentido, que ya habíamos platicado un poquito acerca de los vectores. Nos desplazamos 50 metros al oeste o fue un desplazamiento de menos 50 metros. Por acá tenemos aquí una posición A, que estamos situados a los 40, o el objeto está situado a los 40 metros del inicio, y nos queremos trasladar hasta este punto B, que está situado hasta menos 70 metros del inicio. ¿Ok? Entonces vamos a poner igual. El cambio de posición es igual a la posición final menos la posición inicial. La posición final dijimos que eran los menos 70 metros y le vamos a restar la inicial que es de 40 metros. Aquí como los dos datos están en negativos, es una suma
de números negativos. Aquí menos 70 menos 40 nos da igual a menos 110 metros. Como salió negativo, pues quiere decir que se desplazó el objeto 110 metros al oeste. Ya viéndolo de forma positiva, ¿verdad? Nos desplazamos hacia el oeste. Un ejemplo más, ahora empezamos desde acá, que son los menos 90 metros en el punto A, y nos queremos mover a los 50 metros, acá que está el punto B. Ya sabemos que aquí hay que poner la diferencia de posición, es igual a la posición final menos la inicial. Aquí la posición final es de 50 metros, y le vamos a restar la posición inicial, que es de menos 90 metros. Aquí hay que poner paréntesis para que no se empalmen esos negativos. Por ahí, las reglas de los signos nos dicen que si multiplico menos por menos se convierte en más. Y entonces observen cómo aquí el desplazamiento se vuelve positivo. Dice que nos desplazamos 140 metros. Y observen que se desplazó hacia la derecha. Por eso salió positivo. Entonces podemos decir que se desplazó 140 metros al este. Y listo. Esa sería la forma en la que podemos calcular el desplazamiento, pues digamos en una recta numérica, apoyándonos con un sistema de referencia que es una recta numérica. Después hay otros tres conceptos clave, que son las del movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez y la velocidad. Aquí también ustedes van a investigar estos conceptos, van a buscar a qué se refiere cada uno de ellos. Así a grandes rasgos les puedo platicar que el movimiento rectilíneo uniforme se refiere a aquel movimiento donde los objetos se mueven en línea recta a una velocidad constante. Ustedes más o menos ahí van a complementar esa definición que yo les comparto. Es cuando un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante. Y ustedes buscan ahí un poquito más de información. Ahora, la rapidez y la velocidad comúnmente las confundimos o hablamos de ellas como si se tratara de lo mismo. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que una de ellas tiene que ver con una, se me fue el término, pero uno de ellos es un vector y otro de ellos es solamente una magnitud. Acuérdense que cuando hablamos de vectores es porque además de tener una magnitud, o sea, una cantidad numérica con una unidad de medida, pues también tiene un sentido. Si es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, si es a 50 grados, si es a 90 grados, etcétera, etcétera. Entonces, entre rapidez y velocidad, ustedes se van a dar cuenta que una es una magnitud escalar y la otra es un vector escalar. Entonces, una va a ser magnitud, otra va a ser vector. Ustedes ahí en la definiciones, cuando ustedes lo investiguen, ustedes ahí se van a dar cuenta cuál es cuál. ¿Ok? Para esto, vamos a utilizar, para resolver estos ejercicios de velocidad, vamos a utilizar este triangulito mágico. Este siempre ténganlo ahí como que presente. Este triangulito me va a mí a decir cómo calcular lo que me estén pidiendo. Si yo quiero que aquí las tres letras representan, la D es la distancia o desplazamiento, la V es la velocidad y la T es el tiempo. Si nosotros queremos calcular la distancia, perdón, o el desplazamiento que sufrió un cuerpo, si yo tapo con un dedo aquí, o bueno, voy a tapar así con el puntero de la letra D, pues me queda lo que es la velocidad y el tiempo en la parte de abajo. Entonces, cuando nos queda velocidad y tiempo, aquí lo vamos a multiplicar. Si quiero encontrar la distancia, multiplico velocidad por tiempo. Si tapamos la velocidad, nos va a quedar distancia entre tiempo. Si tapamos el tiempo, nos va a quedar la distancia entre la velocidad. O sea, ustedes aquí con este triangulito van a poder determinar cuál es la fórmula que van a utilizar dependiendo de qué datos tengan y dependiendo, pues, qué es lo que quieran ustedes encontrar. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos aquí este primer ejercicio. Dice, un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Calcula su velocidad en kilómetros por hora. Antes de resolverlo, les quiero recordar que la distancia nosotros la pudiéramos medir en metros, que sería en el sistema sexagesimal, o en kilómetros. La velocidad se puede medir
en metros por segundo o en kilómetros por hora. Y el tiempo se puede medir en segundos o en minutos o en horas. Aquí, dependiendo de qué nos pidan y cómo nos den la información, pues nosotros vamos a tener que hacer algunas conversiones. Entonces, recuerden ahí, hay que estar recordando un poquito de cómo hacer algunas conversiones. En este caso, fíjense que nos dan, vamos a poner aquí los datos. ¿Qué me están dando como datos? Me están dando la distancia, que es 2 kilómetros. Este corredor avanza 2 kilómetros en determinado tiempo y ese tiempo me lo están dando en minutos, 15 minutos. Quiero encontrar la velocidad con la que el corredor avanza. No sé cuál es la velocidad. Operaciones. Si se fijan en la pregunta o en el ejercicio nos piden que calculemos la velocidad en kilómetros por hora, pero yo aquí tengo el tiempo en minutos. Entonces yo necesito convertir esos minutos en horas para poder calcular lo que me están pidiendo. Aquí primero haríamos una conversión. Vamos a poner la tablita así. 15 minutos, yo lo quiero convertir en horas. Entonces tengo que eliminar los minutos. Horas va arriba, minutos va abajo. Por ahí ustedes recordarán que una hora pues equivale a 60 minutos. Entonces ponemos una hora arriba, ponemos 60 minutos abajo. Multiplicamos 15 por 1 y nos da 15 y luego dividimos 15 entre 60 y eso nos da igual a 0.25 horas. Aquí minutos se cancelan con minutos y nos quedan solamente las horas. Entonces aquí el tiempo lo podemos poner aquí a un ladito, que esto es igual a 0.25 horas. Y listo, ya vamos a poder utilizar la información. Tapamos aquí la velocidad y nos queda la formulita. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Si sustituimos, nos quedaría distancia que son 2 kilómetros entre el tiempo que son 0.25 horas. Dividimos 2 entre 0.25 y eso es igual a 8 kilómetros por hora. Y por acá ponemos el resultado. Velocidad es igual a 8 kilómetros por hora y listo. Ya terminamos ahí nuestro ejercicio. Si se fijan, en algunos momentos vamos a tener que hacer conversiones para poder utilizar los datos como es necesario para poder calcular lo que nos están pidiendo. En este caso, pues la velocidad en kilómetros por hora. Si nos hubieran pedido la velocidad en metros por segundo, pues entonces los 2 kilómetros los tendríamos que convertir a metros y los minutos a segundos. ¿Ok? Aquí pues solamente fue necesaria una conversión. Siguiente ejercicio. Tenemos por acá también el triangulito mágico que nos va a ayudar. Y dice así, un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? ¿Ok? Vamos a poner primero los datos. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Tenemos la velocidad. Velocidad es igual a 35 kilómetros por hora. Luego nos dice que el tiempo que transcurre en la bajada es de 2 minutos. Y lo que queremos encontrar, pues, es la distancia. ¿Ok? La distancia aquí no nos pide si es en kilómetros o si es en metros. No nos dice en qué unidad de medida. Entonces vamos a suponer que nos lo están pidiendo en kilómetros porque ya la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que los 2 minutos los vamos a convertir a horas. Entonces vamos a poner por acá operación. Y lo primero que tenemos que hacer es una conversión. Los 2 minutos los voy a convertir a horas. Ya sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Dividimos 2 entre 60, que eso es igual a 0.033 horas. Nos queda aquí horas. Luego, la distancia. Tapamos aquí la distancia en el triangulito y nos queda velocidad por tiempo. Aquí tendríamos que poner distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si sustituimos serían 35 kilómetros por hora, que se multiplica por 0.033 horas. Horas se cancelan con horas. Multiplicamos 35 por 0.033
Y el resultado nos da, aquí vamos a poner el resultado, para no ponerlo dos veces. Distancia es igual a 1.155 kilómetros. Y listo, ya encontramos ahí la distancia que se recorre en esa pendiente donde el ciclista pues agarra vuelo. Así de fácil. ¿Dudas con estos dos ejercicios? Ahí sí me pueden ayudar con un like para saber que vamos bien. Está fácil, ¿verdad? Muy bien, gracias. Vamos a hacer un ejemplo más. Dice, un auto viaja en una carretera a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo le tomará llegar al poblado más cercano que está a 180 kilómetros a esa misma velocidad? Acuérdense primero poner los datos que nos están dando. Tenemos la velocidad que es de 120 kilómetros por hora. Tenemos la distancia que es de 180 kilómetros. Queremos saber cuál es el tiempo que tardaría en recorrer esa distancia a esa velocidad. Aquí no hay que hacer ninguna conversión porque si se fijan aquí está en kilómetros por hora, aquí ya está en kilómetros. El tiempo pues lo vamos a encontrar en horas porque es la relación que hay en las unidades de medida. Vamos a poner por acá operación. Queremos encontrar el tiempo, tampamos el tiempo aquí y nos va a quedar que vamos a tener que dividir la distancia entre la velocidad. Tenemos tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Distancia dijimos que son 180 kilómetros. Velocidad 120 kilómetros por hora. Aquí kilómetros se cancela con kilómetros. Por acá vamos a poner el resultado directo. Dividimos 180 entre 120 y eso es igual a 1.5 horas. Listo, así de fácil. Si nos hubieran dicho que el tiempo lo querían en minutos o en segundos, pues entonces habría que hacer una conversión, además de haber calculado el tiempo. ¿Ok? Pero bueno, hasta ahí quedaría porque es lo que nos están pidiendo. Listo. Ese sería el concepto de velocidad. Acuérdense, la velocidad tiene que ver con qué distancia o qué desplazamiento yo voy a recorrer o el objeto va a recorrer en determinado tiempo. Después seguirían los conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y aceleración. Estos dos conceptos ustedes también los van a investigar como parte de la tarea de la semana. Así a grandes rasgos, así muy general, podemos decir que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene que ver con el cambio de velocidades. ¿Sí? La aceleración, nosotros utilizamos el término de aceleración para referirnos a un aumento en la velocidad, y la desaceleración, utilizamos el concepto de desaceleración cuando frenamos o cuando queremos disminuir la velocidad. Este cambio, ya sea de aumento o de disminución de velocidad, siempre ocurre en un determinado tiempo. Y es ahí donde se desprende pues esta formulita, estas formulitas que vamos a estar trabajando. Aquí les presento la formulita de la aceleración. Aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver otras formulitas, pero esta es como la principal. ¿Ok? Vamos a ver este ejercicio, vamos a leer lo que dice y vamos a resolverlo. Dice aquí, un autobús viaja en una carretera a una velocidad de 19 metros por segundo y acelera durante 30 segundos hasta llegar a su límite de velocidad, que son 26 metros por segundo. Y nos pregunta cuál fue su aceleración. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos? Observen que nos dice que su velocidad inicial era de 19 metros por segundo. Ok, aquí la aceleración se puede medir en metros por segundo o metros por segundo al cuadrado o kilómetros por hora cuadrada. Generalmente, y el más usado, es la de metros por segundo al cuadrado. La velocidad ya sabemos que es metros por segundo o kilómetros por hora. Esa es la unidad de medida de la velocidad.
Y el tiempo pues puede ser en segundos, nos lo pueden dar en minutos o nos los pueden dar en horas. Si es necesario hacer alguna conversión, pues lo tenemos que aplicar. Luego, bueno, aquí tenemos la velocidad inicial, luego tenemos la velocidad final, que es de 26 metros por segundo, y nos dicen que el tiempo en el que se generó este cambio de velocidades fue en 30 segundos. Aquí vamos a ponerle operación, aprovechando que ya está la formulita aquí. Operación, pues vamos a sustituir esa información. Aceleración es igual a la velocidad final, que son 26 metros por segundo, menos la inicial, 19 metros por segundo, entre 30 segundos. Arriba, ¿cuánto nos da 26 menos 19? ¿26 menos 19? 7 metros por segundo. ¿Perdón? 7 metros por segundo. Ay, no le escucho bien. Son 7 metros por segundo. Arriba, muy bien, 7 metros por segundo. Y luego 7 entre 30, ¿cuánto nos da? Pues por eso no la escuchaba, porque tiene el volumen bien abajo. Ahí está. ¿Cuánto nos da 7 entre 30? Les va a dar el decimal. No sé si estoy bien, pero es 0.23. Ajá, exacto, sí. 0.23 metros sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración. Esa sería la aceleración del autobús. Bueno, aquí lo puedo poner, ya lo puse aquí abajo, pero podemos ponerlo aquí aparte para que no se confunda el resultado con las operaciones. Aceleración es igual a 0.23 metros por segundo al cuadrado. Listo, así de sencillito. Vamos a ver otros ejemplos, pero vamos a utilizar otras fórmulas que también podemos, que también se pueden aplicar dependiendo de la información que me estén dando. Aquí, por ejemplo, dice, un tren viaja a una velocidad de 32 metros por segundo y se detiene por completo después de haber recorrido 140 metros. ¿Cuál fue su aceleración y en cuánto tiempo se detuvo? Si se fijan, aquí como datos, vamos a ponerlos de una vez. Me están dando la velocidad inicial, que es de 32 metros por segundo. Y me dice que la velocidad final, bueno, no lo dice de forma explícita, pero sí nos está dando una palabra clave que dice que se detiene. Cuando un objeto se detiene, ¿a qué velocidad estaría viajando? Sí, ya se detuvo. No, quieren cerrar la palabra detiene y no se deja. Cuando un objeto se detiene, pues quiere decir que su velocidad pues ya es de 0 metros por segundo. Nos dan, en lugar del tiempo, ahora nos dan la distancia o el desplazamiento, que es igual a 140 metros. Por eso la fórmula que vamos a utilizar va a cambiar. Y nos piden que encontremos la aceleración y nos piden que encontremos el tiempo que tardó en desacelerar o en detenerse. Vamos a utilizar esta primer formulita. Vamos a poner aquí operación. Y ponemos aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado. O sea, 0 metros por segundo al cuadrado menos la inicial al cuadrado, 32 metros por segundo al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre 2 veces la distancia. O sea, 2 por 140. El 0 al cuadrado pues se elimina. Aquí hay que elevar primero el 32 al cuadrado y eso nos va a dar igual a 1024. Entonces arriba va a ser menos 1024 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque las unidades también se elevan. Y abajo sería 2 por 140, nos da igual a 280 metros. ¿Ok? Dividimos menos 1024 entre 280 y eso es igual a menos 3.65 metros por segundos cuadrados.
Esa es la aceleración. Fíjense que la aceleración aquí salió negativa. Eso quiere decir que el tren frenó. Por eso es que se pudo detener. Cuando la aceleración es negativa, es porque estamos desacelerando o estamos frenando. Y eso hace que pues, el objeto que está viajando se detenga. ¿Ok? Aquí le vamos a poner resultados. El primer resultado fue aceleración igual a menos 3.65 metros por segundo cuadrado. Pero también nos piden el tiempo. Aquí vamos a despejar el tiempo de esta formulita. Este 2 va a pasar al otro lado multiplicando y esta suma va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría así. Tiempo es igual a 2 veces la distancia entre velocidad inicial más velocidad final. Sustituimos y nos quedaría 2 veces 140 metros entre velocidad inicial que son 32 metros por segundo más velocidad final que es 0 metros por segundo. Arriba ya sabemos que nos va a dar 280, abajo se quedan 32. Dividimos 280 entre 32 y obtenemos un tiempo de 8.75 segundos. Ese fue el tiempo que tardó el tren en frenar hasta detenerse totalmente. Y listo. Ahí terminamos ya con los dos datos que nos estaban pidiendo. Tanto la aceleración, que fue negativa porque frenó, como el tiempo que tardó pues en frenar, en detenerse totalmente el tren. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? No hay dudas. Bueno, vámonos rapidito porque nos quedan 6 minutos. Y nos quedan 2 ejemplos. Dice, un caballo parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. Fíjense que ya tengo las unidades de medida en el mismo sistema. ¿Cuál fue su aceleración y qué distancia recorrió? Datos. Velocidad inicial. Dice aquí que el caballo parte del reposo, o sea, estaba completamente detenido. Eso sería 0 metros por segundo. Empieza a correr hasta llegar a una velocidad de 15 metros por segundo. Esa es la velocidad final. ¿En qué tiempo hace ese cambio de velocidad? En un tiempo de 8 segundos. Bueno, pues vamos a poner aquí operación. Aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo que transcurre el cambio. 15 menos 0 pues sigue siendo 15 y 15 entre 8 nos da igual a 1.875 metros por segundos cuadrados. Esa es la aceleración. ¿Ok? Por acá resultados. Luego nos pide que encontremos la distancia que recorrió con esa aceleración. Entonces aquí vamos a poner, aquí abajito vamos a poner distancia es igual a la suma de las dos velocidades. La inicial es 0 más 15 entre 2 y lo vamos a multiplicar por el tiempo que fueron 8 segundos. 15 entre 2 me da 7.5 por 8 pues es igual a 60 metros. Eso fue el recorrido que hizo el caballo al momento de salir corriendo en 8 segundos. ¿Se fijan? Ya nada más es cuestión de ir pues sustituyendo la información que tenemos. Por último, dice una persona viaja en una motocicleta a una velocidad de 3 metros por segundo, acelera constantemente a una razón de 0.4 metros por segundo cuadrado. Dice qué distancia recorre después del primer minuto, ya nos da la equivalencia aquí que son 60 segundos. Y luego dice cuál será su velocidad final después de ese tiempo. Distancia, vamos a poner aquí datos. Velocidad inicial 3 metros por segundo. Aceleración 0.4 metros por segundo cuadrado. Tiempo 60 segundos. Operación. Vamos a usar la primera formulita. Distancia es igual a la velocidad inicial que sería 3 por el tiempo que son 60 segundos más la mitad de la aceleración por el tiempo que son 60 segundos al cuadrado.
Aquí podemos meter toda esta información directamente en la calculadora, tal cual como está aquí. Pongo 3 por 60 más 1/2 de 0.4 por 60 al cuadrado. Esto nos va a dar igual a una distancia de 900 metros. Ahí ustedes lo pueden checar en la calculadora. Acá lo pueden poner también resultado como aparte para que no se confunda. Después nos pregunta cuál es la velocidad final. Aquí vamos a despejar la velocidad final de la formulita de la aceleración. El tiempo primero pasa multiplicando y la velocidad inicial pasa al otro lado sumando. Entonces nos quedaría así. Velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Aceleración por el tiempo más velocidad inicial. Entonces ponemos acá. Velocidad final es igual a 0.4 por 60 más 3. 0.4 por 60 más 3 es igual a 27 metros por segundo. Esa sería la velocidad final de esta persona que está viajando en su motocicleta. ¿Ok? Y vayan checando ese ejercicio mientras que voy pasando lista, porque ya nos queda menos tiempo, poquito tiempo. Darlene Castillo. Ashley Cuellar. Angie García. Presente, profe. Listo. Jennifer Guerra. Kevin Hernández. Iseida Juárez. Mariana Maldonado. Presente. Mía Salazar. María Mendoza. Presente. María Villarreal. Por ahí vi a Marilu. Y Nicole Villela. Presente. Listo, pues ya saben, en unos minutitos más les comparto la presentación, el video y la tarea que hay que realizar esta semana. Ok, cualquier duda que tengan, pues por Classroom me pueden dejar ahí sus mensajitos. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos pues en nuestra siguiente clase virtual. Ya nos va a sacar Zoom de la sesión.